Hola, desde Sunsol os queremos presentar el calculador del MPPT de Victron de acuerdo a la disposición de los paneles que tengamos. Entramos al portal de Victron, vamos al link de descargas, buscamos el link del calculador, está en el último link de la web de descargas de Victron. Descargamos, abrimos, es una hoja de cálculo de Excel. Vale, nos sale esta primera página del calculador. Pues aquí tenemos en la pestaña para calcular el MPPT RS. Primero vamos a poner la disposición de nuestros módulos o vamos a nuestra base de datos de los paneles que tenemos. Nos pone por defecto los de Victron y si vamos a añadir otro tipo de panel, pues aquí los podemos modificar para buscarlo en el calculador. Ponemos aquí, por ejemplo, valores de un panel ejemplo que tengamos. Una vez ya puesto las características del módulo, pues vamos al calculador. Recuerda que tenemos la pestaña para los Blue y Smart Solar y el MPPT RS. Pues si aquí de acuerdo a la disposición del panel, pues aquí vamos a poner cierta cantidad de serie que no nos supere la tensión de funcionamiento del regulador. Como veis aquí nos aparece una convección en rojo indicando de que no es aceptable la tensión de operación para poner 6 módulos en serie de este que hemos puesto. Ponemos por ejemplo el que hemos puesto manualmente. Entonces vamos quitando las series hasta que nos diga que es aceptado. Podemos poner tanta cantidad en paralelo que nos permita nuestro calculador. Recordar que en la pestaña de abajo tenemos para calcular los RS y ya estaría todo. Ya sabéis que podéis contar con nuestro departamento técnico por si tenéis cualquier otra duda. Gracias.